En este episodio no vamos a hablar de un lanzamiento histórico, ni de cifras récord o de filas interminables frente a una tienda. Vamos a hablar de recuerdos borrosos, consolas que quizás nunca tuviste pero que igual sentís que conocés, con nombres que suenan familiares aunque no siempre sepamos muy bien por qué. Hoy no vamos a hablar de consolas que ganaron la guerra, no vamos a hablar de las que dominaron el mercado o que definieron generaciones enteras por sí solas. Vamos a hablar de las otras, de las consolas que se movieron por ahí en los márgenes, que se adelantaron demasiado, que llegaron tarde, o de las que apuntaron muy alto incluso cuando el suelo ya se estaba abriendo bajo sus pies. Máquinas que apostaron por ideas grandes, identidades fuertes y por caminos alternativos. Algunas brillaron durante un instante, otras se apagaron casi sin hacer ruido, pero todas dejaron algo atrás. Este episodio es un recorrido por esas historias, esas decisiones valientes, errores costosos y sueños tecnológicos que no siempre encontraron su lugar. Un homenaje a las consolas, entre comillas, secundarias, porque de secundarias en influencia tuvieron muy poco. Te doy la bienvenida a El Cartucho Perdido, un podcast donde rescatamos historias, curiosidades y anécdotas del mundo del videojuego. Esas que a veces quedan escondidas entre manuales viejos, consolas olvidadas y, bueno, cartuchos que ya ni sabemos dónde están. Antes de los cartuchos, antes del joystick, incluso antes de que la palabra videojuego tuviera un significado claro, existió la Magnavox Odyssey. No parecía una consola, no sonaba como una consola, y para muchos ni siquiera parecía un juguete. La Odyssey nació a comienzos de los años 70, en un mundo donde el televisor era casi un objeto ceremonial, un mueble pesado, central, que se encendía para ver noticias, eventos importantes o programas familiares. Nadie se imaginaba que ese aparato pudiera ser interactivo. Y sin embargo, alguien lo imaginó. Ralph Baer no pensó en puntos, ni en récords, ni en personajes carismáticos. Pensó en una idea radical para su tiempo. ¿Qué pasaría si el televisor respondiera al usuario que lo está mirando? La Magnavox Odyssey fue la respuesta a esa pregunta. Una respuesta torpe, limitada, silenciosa. No tenía sonido, no tenía colores reales, no tenía un procesador como lo entendemos hoy y no tenía memoria. Lo que ofrecía era algo mucho más extraño, la posibilidad de participar con el televisor. Electrónicamente hablando, la Odyssey podía mostrar puntos luminosos, o sea, rectángulos blancos en la pantalla, mover esos puntos en ejes X e Y, o sea, en horizontal y en vertical, detectar colisiones básicas entre distintos elementos y sincronizarse con la señal del televisor. Nada más y nada menos. No había una lógica compleja, no había inteligencia artificial, todo funcionaba por variaciones eléctricas, resistencias y transistores. Los juegos, entre comillas, no estaban programados. Eran configuraciones diferentes del mismo hardware, activadas por unas tarjetas que no contenían datos, sino simplemente reordenaban los circuitos internos. Cada tarjeta cambiaba qué puntos aparecían, cómo se movían y cómo interactuaban. El resto lo hacía el jugador. Los juegos no estaban contenidos dentro de la máquina, estaban repartidos entre tarjetas, reglas impresas, hojas de puntuación y unas láminas plásticas que se ponían sobre la pantalla para simular escenarios. El jugador tenía que imaginar gran parte de lo que estaba ocurriendo. Y ahí está la clave. La Odyssey no te mostraba los mundos, los sugería. No imponía reglas rígidas, las proponía. No guiaba al jugador, confiaba en él. Fue un experimento doméstico, casi académico, más cercano a un prototipo comercial que a un producto de consumo masivo. Y tal vez por eso mismo pasó desapercibido para muchos. No era espectacular, no era inmediata, no era fácil de explicar en una vidriera, pero estaba plantando una semillita. Por primera vez, el televisor dejaba de ser una ventana completamente pasiva. Por primera vez, el usuario podía influir en lo que estaba mirando. Por primera vez,
El juego salía del tablero y entraba a la pantalla. La Magnavox Odyssey no conquistó el mundo, no creó íconos, no generó fanáticos, pero abrió una puerta que jamás se volvería a cerrar. Y como suele pasar con las primeras ideas verdaderamente disruptivas, alguien más iba a mirar por esa puerta y preguntarse cómo hacerla mejor, cómo hacerla más atractiva, más potente y más comercial. Y el siguiente paso ya no iba a ser una idea, iba a ser una promesa. Y esa promesa tenía nombre propio. Si la Magnavox Odyssey probó que jugar en el televisor era posible, la ColecoVision llegó con una pregunta mucho más ambiciosa. ¿Y si el living se podía sentir como un arcade? A comienzos de los años 80, los salones recreativos eran el centro de la cultura del videojuego. Luces, sonido, máquinas imponentes y juegos que parecían inalcanzables para el ámbito doméstico. Las consolas domésticas existían, pero eran versiones simplificadas, recortadas y casi tímidas. ColecoVision no quería ser tímida. Lanzada en 1982 por la empresa Coleco, la consola fue diseñada con una obsesión muy clara: tomar el arcade y llevarlo a casa sin pedir disculpas. Y para lograrlo, apostó fuerte por el hardware. A nivel técnico, la ColecoVision era notablemente superior a muchas de sus competidoras. Un procesador más potente, mayor capacidad gráfica, podía mover sprites grandes y detallados, colores más cercanos a los de las máquinas recreativas. Por primera vez, las versiones domésticas de juegos como Donkey Kong no parecían una imitación pobre, se parecían de verdad a lo que se veía en el salón recreativo. Y eso no fue casualidad. Coleco entendió algo clave: la fidelidad visual y jugable era una herramienta de venta, y Donkey Kong, que venía incluido con la consola, fue el golpe maestro. Pero ColecoVision no se quedó solo en los juegos, apostó por algo todavía más audaz: la expansión. La consola fue concebida como un sistema modular. A través de módulos adicionales, ColecoVision podía ejecutar juegos de otras consolas, expandir funciones, cambiar completamente su identidad. Era una idea absolutamente adelantada a su tiempo y también muy peligrosa. Demasiadas promesas, demasiadas variantes, demasiadas direcciones posibles. ColecoVision brilló intensamente, pero por poco tiempo. El mercado se saturó, los costos crecieron y el crash del 83 estaba cada vez más cerca, como una tormenta que ya se sentía en el aire. Aún así, dejó una marca muy profunda. Demostró que el público quería experiencias más cercanas al arcade, que el salto técnico importaba y que el hardware podía ser una declaración de intenciones. Pero también dejó otra enseñanza: llevar el arcade al hogar no era solo una cuestión de potencia. El futuro no estaba únicamente en copiar máquinas recreativas, sino en redefinir qué podía ser una consola doméstica. Y esa redefinición no vendría desde Estados Unidos, vendría desde, cuando no, Japón. Más pequeña, más eficiente y con una idea clara de cómo equilibrar potencia, tamaño y diseño. Después del golpe visual de ColecoVision, la industria parecía convencida de una idea: más grande era mejor, más potencia, más tamaño, más presencia. PC Engine vino a contradecir todo eso. Lanzada en Japón en 1987 por la empresa NEC, en colaboración con Hudson Soft, la PC Engine parecía casi un error de fábrica. Era diminuta, silenciosa, sobria. Nada en su aspecto sugería que estuviera destinada a competir con gigantes, y sin embargo lo hizo. El verdadero truco de la PC Engine no estaba en su tamaño, sino en su arquitectura. Técnicamente, no era una consola de 16 bits completa. Su CPU era de 8 bits, pero su sistema gráfico sí operaba 16 bits. Una decisión quirúrgica pensada para priorizar lo que el jugador veía y sentía. El resultado fue contundente: gráficos nítidos, colores vibrantes, los sprites grandes y fluidos, experiencias visuales que superaban a muchas consolas más grandes y potentes sobre el papel. La PC Engine no buscaba replicar el arcade sin más, buscaba optimizarlo. Pero su verdadera revolución llegó con el formato. Mientras la industria seguía atada al cartucho,
NEC apostó por algo más radical, el CD-ROM. La PC Engine CD-ROM fue la primera consola doméstica en adoptar este formato de forma comercial. Esto abrió una puerta completamente nueva. Más almacenamiento, música de calidad CD, escenas animadas y narrativas más extensas. Por primera vez, los videojuegos podían sonar y sentirse distintos. En Japón, la PC Engine fue un éxito real. Compitió de igual a igual con la Famicom y se ganó una identidad propia, apoyado en shooters, RPG y algunos títulos experimentales. En Occidente, sin embargo, su historia fue diferente. Rebautizada como la TurboGrafx 16, llegó tarde, mal posicionada y con un catálogo bastante confuso. No era una mala consola, era una mala estrategia. La PC Engine demostró que la innovación no siempre grita, a veces susurra, y que el futuro no está solo en la fuerza bruta, sino en decisiones inteligentes y formatos bastante nuevos. Pero también dejó una lección dura. La tecnología sola no alcanza. Para dominar el mercado hace falta algo más que potencia y visión. Hace falta un ecosistema. Y mientras la PC Engine innovaba en silencio, otro sistema, un poco más discreto, estaba creciendo en millones de hogares. No como consola, sino como computadora. Una máquina que no pedía exclusividad, no se limitaba a jugar y que terminaría formando a toda una generación. La Commodore 64 no llegó al mundo para competir con consolas, llegó para estar en el medio de todo. Lanzada en 1982, la Commodore no se vendía como un sistema de videojuegos, sino como una computadora personal accesible, una máquina para estudiar, trabajar y casi como excusa, como corolario, jugar. Pero la historia tomó otro rumbo, porque esa computadora familiar terminó convirtiéndose en una de las plataformas de videojuegos más importantes de todos los tiempos. El corazón de la Commodore estaba en dos chips que se volverían legendario: el VIC-2, responsable de los gráficos, y el SID, un chip de sonido. Este último en particular cambió completamente las reglas del juego. Mientras otras plataformas emitían sonidos simples y funcionales, la Commodore podía producir música rica, envolvente, casi experimental. No era solo sonido, era carácter. Visualmente, la Commodore no siempre superaba las consolas dedicadas, pero compensaba con creatividad. Colores intensos, un scroll bastante aceptable, sprites suficientes para construir mundos completos. Lo importante no era la perfección técnica, sino la libertad. Y ahí está la clave. La Commodore no vivía solo en estanterías, vivía en escritorios, habitaciones, cuartos compartidos, se conectaba a televisor, usaba disquete, cassette, aceptaba modificaciones. Cualquiera podía programar, cualquiera podía intentar crear un juego. Eso generó algo único, una explosión de desarrolladores independientes antes de que existiera siquiera ese término. Europa especialmente se convirtió en un semillero creativo, pequeños estudios, demos técnicas, juegos caseros e ideas bastante arriesgadas. Algunos juegos, por ejemplo, el Elite en 1984, en realidad nació en la BBC Micro, pero la versión de Commodore fue clave para la popularización. Mundo abierto espacial, comercio, combate, exploración, gráficos 3D en una máquina doméstica. Eran 3D en estilo alámbrico, no con polígonos como los conocemos hoy. Y acá viene lo interesante. Elite fue el abuelo directo de juegos como Wing Commander, No Man's Sky, Elite Dangerous, que es literalmente su heredero. Es uno de los ejemplos más claros de una idea demasiado grande para su época que sobrevivió y evolucionó durante décadas. Otro ejemplo que me toca en lo personal, el Prince of Persia, en 1989. Y cuando digo que me toca en lo personal, me refiero a lo siguiente. Mi padre lo jugaba mientras yo me sentaba al lado y veía cómo él jugaba, no ya en la Commodore 64, sino en una Pentium MMX con sistema MS-DOS. Él se sentaba, jugaba, yo me sentaba al lado y lo miraba jugar. Era una de mis actividades preferidas cuando era niño, y cada tanto le decía: papá, vamos a jugar al despadeo, y ese era el Prince of Persia. Es un hermoso recuerdo que conservo de mi niñez. Este fue un juego bastante revolucionario. Jordan Mechner lo desarrolló originalmente en Apple II, pero la versión de Commodore 64 ayudó a consolidarlo en Europa, donde la Commodore era casi omnipresente.
Se utilizó un sistema de animación rotoscópica, es decir, se filma primero una acción real, personas, movimientos o escenas, y luego se dibuja encima, cuadro por cuadro, usando ese video como referencia. El Prince of Persia aportó movimientos realistas, una narrativa silenciosa y terminó siendo una franquicia histórica, base del renacer de Ubisoft de los 2000, influencia directa en juegos modernos de plataformas y acción narrativa. Otro juego, Lemmings, en 1991, debutó en la Amiga, pero la versión de Commodore fue masiva y clave en la difusión. Puzzles basados en física y lógica, un diseño elegante y mucho humor. Terminó llegando a absolutamente todo, consolas, PCs, móviles, se hicieron versiones en alta definición. Es decir, la Commodore no imponía un camino, lo abría. Su catálogo fue inmenso, desde arcades y aventuras hasta simuladores, RPG y experiencias difíciles de clasificar. Muchos futuros nombres clave de la historia dieron sus primeros pasos ahí, aprendiendo a exprimir cada byte, cada canal de sonido, cada truco gráfico posible. Pero esa misma libertad también fue su límite. La falta de control, de estándares y de una identidad clara como consola hizo que con el tiempo quedara atrapada entre dos mundos, demasiado abierta para competir con consolas cerradas, demasiado lúdica para el mercado profesional. Y aún así, su legado es absolutamente indiscutible. La Commodore no solo vendió millones de unidades, creó jugadores que también eran creadores, personas que no solo consumían juegos, sino que querían entenderlos, modificarlos y hacerlos propios. Y mientras la Commodore reinaba en escritorios y cuartos juveniles, había otra máquina que apostaba por lo opuesto: exclusividad, lujo, potencia. Una consola que no quería ser accesible, quería ser la mejor, sin importar el precio. La Neo Geo no nació para competir. La Neo Geo no nació para bajar el nivel. A comienzos de los 90, mientras el resto de la industria buscaba cómo llevar los arcades al hogar haciendo concesiones, la empresa SNK decidió hacer exactamente lo contrario. Llevar el arcade tal cual era, sin recortes, sin versiones caseras y sin excusas. La Neo Geo era, en esencia, una máquina recreativa disfrazada de consola doméstica. Mismo hardware, mismo juego, misma experiencia y mismo precio. Cada cartucho costaba lo que costaban otras consolas completas. No era un error, era el modelo de negocio. Neo Geo no apuntaba al mercado masivo, apuntaba a quien quería la mejor versión posible sin importar el costo. El mensaje era claro: esto no es para todos. Técnicamente, la Neo Geo era descomunal. Sprites enormes, animaciones fluidas, sonido muy potente y una fidelidad de arcade que nadie más podía ofrecer. Juegos como Metal Slug, Fatal Fury, King of Fighters o Samurai Showdown no parecían adaptaciones, parecían imposibles para la época y sin embargo estaban ahí, frente a nosotros. Pero ese lujo tenía consecuencias. La base instalada fue muy pequeña. La consola se convirtió en un objeto de culto casi inmediato. Más que una plataforma popular, la Neo Geo fue un símbolo de exceso, de ambición y de una industria que todavía se podía permitir experimentar sin pedir permiso. Paradójicamente, donde la Neo Geo realmente triunfó fue en los arcades y en los torneos. Sus juegos definieron el lenguaje de los juegos de pelea durante años y todavía hoy siguen siendo referencia. La consola doméstica pudo no haber sido masiva, pero su legado competitivo es imposible de ignorar. Neo Geo demostró algo muy incómodo, que el éxito no siempre se mide en ventas, sino en influencia. Y mientras SNK apostaba todo al poder bruto y al prestigio, la industria comenzaba a explorar otro camino, uno que prometía el futuro con videos, discos y una palabra que sonaba mágica en los 90, multimedia. Y ahí es donde entra la siguiente parada de este recorrido. $3DO no fue una consola común, fue una idea. Y como muchas ideas adelantadas a su tiempo, terminó siendo difícil de vender, incluso para sus creadores. A principios de los 90, cuando el CD-ROM todavía sonaba ciencia ficción doméstica, la 3DO apareció prometiendo algo enorme. No una consola, sino un estándar. El plan era ambicioso, elegante en lo teórico,
The 3DO Company diseñaba la arquitectura y licenciaba la tecnología. Panasonic, Goldstar y otras compañías fabricaban todo el hardware. Cada fabricante podía hacer su propia 3DO y todas compatibles entre sí. En el papel era brillante. En la práctica fue más bien un problema. Las consolas 3DO llegaron al mercado con precios altísimos, no porque fueran malas, sino porque nadie se animó a subsidiar el hardware. Cada empresa debía ganar dinero desde el primer día. El resultado fue una máquina potente, moderna y con CD como formato principal, pero completamente fuera del alcance del jugador promedio. Tecnológicamente la 3DO tenía muchos argumentos: audio de alta calidad, video digital, cinemática, juegos que parecían venir del futuro. El problema era el tipo de futuro del que venían. Gran parte del catálogo se volcó al experimento multimedia. Actores digitalizados, interfaces raras, juegos que parecían más demostraciones técnicas que experiencias para jugar. Había títulos interesantes, incluso muy buenos, pero estaban enterrados bajo una avalancha de curiosidades extrañas. 3DO no falló por falta de visión, falló más bien por exceso de visión. El mercado todavía no estaba listo para pagar ese precio. Los jugadores todavía querían juegos, no más promesas, y mientras 3DO intentaba explicar qué era y por qué importaba, otras consolas simplemente se jugaban. Aún así, su influencia es innegable. Ayudó a normalizar el CD como formato, empujó la idea de multimedia interactiva, demostró que el futuro iba a venir, pero no necesariamente de la forma que alguien lo había planeado. 3DO no dejó una dinastía, dejó una advertencia. Y así, llegamos a una última consola que parece sacada de un universo paralelo, una despedida tardía quizá, elegante y diría yo condenada desde el primer día, porque cuando el mundo ya miraba hacia otra parte, alguien decidió lanzar una más. La Amiga CD32 no nació para liderar el futuro, nació más bien para no dejar morir el pasado en silencio. En 1993, cuando la industria ya había tomado decisiones claras, consolas bien definidas, marcas fuertes y una transición ordenada hacia el CD, Commodore hizo un último intento por mantenerse relevante, y ese intento llevaba un nombre cargado de historia: Amiga. La CD32 era en esencia una Amiga 1200 reconvertida en consola. Mismo ADN, misma potencia base, mismo espíritu creativo, pero el mundo ya no estaba donde Commodore creía. Técnicamente, la CD32 no era mala. Tenía CD-ROM, buen audio, capacidades gráficas bastante respetables y acceso a una enorme biblioteca gracias al ecosistema Amiga. El problema no era lo que podía hacer, sino cuándo lo intentó. La consola llegó tarde, mal distribuida, con una empresa que ya estaba colapsando internamente. Problemas financieros, decisiones erráticas y una gestión caótica hicieron que la CD32 prácticamente naciera herida. En algunos mercados tuvo cierto impulso inicial, pero nunca logró una masa crítica. Faltó apoyo, faltaron juegos diseñados específicamente para ella, faltó tiempo, y Commodore simplemente no lo tenía. Poco después del lanzamiento, la empresa quebró. La CD32 quedó congelada en el tiempo, convertida en una rareza histórica, no como un fracaso estrepitoso, hay que decirlo, más bien como un epílogo, porque eso es la CD32. El último suspiro de una era donde computadoras y consolas todavía no habían decidido quiénes querían ser. No cambió la industria, no cambió el rumbo, pero representa algo profundamente humano en la historia del videojuego: la negativa a rendirse sin intentarlo una vez más. Y así llegamos al final de este episodio. Un episodio poblado de consolas que no siempre estuvieron en el centro del escenario, pero que jamás se conformaron con mirar desde la tribuna. Máquinas extrañas, un poco caras, bastante adelantadas, muchas veces incomprendidas, muchas veces directamente imposibles de explicar sin mover mucho las manos. Consolas que no ganaron guerra, pero que sí dejaron cicatrices, y algunas de las lindas. De esas que te acordás años después y pensás: no sé si era tan práctico, pero qué bueno que existió. Tal vez nunca tuviste ninguna de estas consolas,
Capaz que la viste en revistas, en casas ajenas o en fotos borrosas de internet, muchos años después. Pero sin ellas, el mapa del videojuego sería mucho más aburrido y mucho menos humano. Estas consolas no buscaban agradar a todos, buscaban probar algo, aunque saliera mal, aunque nadie las entendiera y aunque hoy tengamos que explicar qué eran y por qué fueron importantes. Y eso, en una industria que está cada vez más pulida, cada vez más segura y más calculada, se extraña un poco. Así que, si algún día ves una de estas máquinas y pensás, ¿quién compra esto? Recordá que, gracias a alguien que sí lo hizo, hoy podemos jugar como jugamos. Te doy las gracias por escuchar este capítulo. Espero sinceramente que nos volvamos a encontrar en el siguiente, donde sin duda aparecerán más joyitas ocultas. Y quién sabe, quizá alguno de esos cartuchos perdidos que seguimos buscando todavía aparece en el lugar más inesperado. Soy Camilo y te espero en el próximo episodio de El Cartucho Perdido.